Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Citando a Shakespeare, que siempre queda bien en los trabajos de fin de máster, algo huele a podrido en la Universidad Juan Carlos I de Madrid a cuentas de la encrucijada de versiones y perversiones sobre las notas, los trabajos y las ausencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El tinglado de la farsa ya está montado. Ha aparecido el rector para arreglar el desarreglo de los exámenes no presentados de la alumna Cifuentes, que resultaron luego ser un 7,5. Y paréceme el rector un tal Hanley diciendo aquello de el mundo está desquiciado, vaya faena haber nacido yo para tener que arreglarlo. Mas el lío sigue sin resolverse, pues el trabajo de Cristina Cifuentes sigue sin aparecer, no así el título que le dieron, y por ahora todo son palabras, 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 como respondía Hanley, otra vez Shakespeare, al rey que le preguntaba ¿qué estás leyendo? A estas alturas del drama, bueno, mejor farsa, escuchemos a Polonio cuando induce al príncipe que para peces de verdad, buenos son anzuelos de mentiras. Shakespeare. Y ahora hablemos del poder de la información con dos expertos, los profesores Aurora Labio y Ramón Rech. ¿Qué hay detrás de la información mundial? ¿Qué papel juegan el periodismo y los receptores? ¿Cómo será el futuro que ya es presente? Son algunas de las cuestiones sobre las que indagan dos referentes en la materia de la Universidad de Sevilla, Aurora Labio y Ramón Rech, en su libro El laberinto mundial de la información. En él participan profesores e investigadores de varias universidades para analizar la estructura del sector de la información a nivel mundial, un trabajo imprescindible para reforzar la democracia mediante la formación adecuada del ciudadano ante un aumento de medios de comunicación que no necesariamente suponen más pluralidad. Conocer qué hay detrás de cada grupo de comunicación y sus ramificaciones internacionales es una cuestión de vital importancia. El libro ha supuesto para sus autores un esfuerzo de síntesis para explicar con ejemplos prácticos la forma más acertada de estudiar el panorama de la información a escala mundial, hasta centrarse en el mundo digital y en los nuevos propietarios de la información. Bueno, nuestros invitados de hoy, profesores de muchos compañeros de esta casa y muchos compañeros periodistas. Ramón Rech, bienvenido, catedrático de Estructura de la Información en la Universidad de Sevilla, y Aurora Labio Bernal, profesora de Periodismo en la Universidad de Sevilla. Bueno, en este libro del que hoy vamos a hablar, El laberinto mundial de la información, se cuenta que se ha creado una escuela sevillana de Estructura de la Información, muy contextualizada con el pasado cultural de la ciudad, para reivindicar un método, el enfoque estructural, que nos permita comprender algo mejor el mundo en el que vivimos. Y vamos a ir por allá en el rato que tenemos a comprender un poco el mundo de la información. A ver, ¿los medios de comunicación, Ramón, tienen poder por sí o son los que tienen poder o los poderosos los que utilizan a los medios de comunicación? Bueno, ambas cosas, para no simplificar la respuesta. Tienen poder por sí, pero tienen líneas rojas, que no pueden, por lo menos, cruzar demasiadas veces. Algunas veces sí, pero fundamentalmente los medios de comunicación, y estoy hablando de los medios de comunicación más influyentes, los que están vinculados a grupos de comunicación, los que están vinculados a grupos de comunicación que a su vez esos grupos están vinculados a otros sectores de la producción ajenos a la comunicación y al periodismo, esos medios dependen de sus accionistas, de sus dueños. Y entonces la labor del informador, la labor del profesional sí se puede ver dañada, porque realmente la palabra última en determinados asuntos delicados la pueden tener los accionistas y no los redactores. En definitiva, donde hay patrón no manda marinero, ¿no? Que dice el famoso dicho, ¿no? Ahora bien, los periodistas tienen una amplia capacidad de autonomía para hacer un buen periodismo. Afortunadamente todavía se hace un buen periodismo. Yo estoy hablando de cuando se tocan temas que, por ejemplo, los grupos de comunicación y los medios de comunicación influyentes están vinculados a nuestra cultura, que es el orden internacional occidental, es el nuestro. Para bien y para mal, eso es el nuestro. Entonces, cuando hay determinados fenómenos, noticias, acontecimientos, personajes que atentan o inquietan a ese mundo poderoso, que es el nuestro además, ¿no?,
pues en ese momento hay que andarse con más cuidado en lo que dice uno, porque evidentemente hay líneas editoriales consensuadas por los que están detrás, las instituciones que están detrás de los medios, consensuadas con el mismo medio. Hay líneas editoriales contra personas, contra instituciones. ¿Para qué? Pues para hacer algo que hace todo poder, que está detrás de los medios, que todo poder tiene la obligación de ser poder todo el tiempo posible que pueda. Y entonces necesito unos mensajes que justifiquen ese poder. Porque si no lo pierde, además. Hombre, no va a tenerlo siempre. Recordemos que no porque la Unión Soviética tuviera el poder mediático absoluto se mantuvo, sino que se cayó. No porque UCD en su momento controlara la televisión pública y la radio pública estuvo ahí siempre. No porque Franco tuviera la comunicación, no es necesario, a la fuerza no se va a mantener un poder por eso, pero sí necesita un mensaje con el que justificar su forma de pensar, un mensaje que le mande a los ciudadanos para que los ciudadanos pues piensen, yo que sé, por lo menos que estamos en el menos malo de los sistemas o algo así, ¿no? Bueno, Aurora Labio, habéis coordinado, porque aquí sois editores de trabajos o de esta escuela que habéis formado, ¿no? Que es para entender el mundo, para ayudarnos a comprender el mundo. Pero hay en un capítulo de Aurora, dices: la información, la cultura y el entretenimiento son ahora productos puestos a nuestra disposición en un contexto voraz de consumo virtual al segundo. Vivimos en la era de la economía de la atención y las grandes empresas invierten tiempo, dinero y esfuerzo para hacerse con este nuevo mercado de las conciencias humanas. ¿Somos esclavos de las redes sociales? Sí, somos esclavos de las redes sociales porque es muy fácil, es muy entretenido, tienen todos los ingredientes que nos pueden atraer. Y esto de la economía de la atención es muy curioso porque lo que están intentando hacer ahora las empresas es captarnos. Hay tantos estímulos, tenemos tantos estímulos, Facebook, Instagram, Twitter, el WhatsApp, todo el día, ¿no? Desde que nos levantamos estamos pendientes del teléfono, y los grupos de comunicación que están detrás también de estas redes sociales necesitan captar ese público, porque van a captarlo y de alguna manera van a hacernos llegar también la publicidad y nos van a invitar al consumo. De ahí esa economía de la atención, ¿no? Curiosamente, se tiene que captar la atención del público, que el público está muy disperso y hay que encontrar esos nichos de mercado. Pero para que el público, el gran público, siga disperso, es decir, acudiendo a unos y a otros, no tomando conciencia de lo que vosotros pretendéis con esto, saber lo que está pasando. Claro, es un mundo fragmentado, entonces eso es algo que funciona porque... Y al hilo de lo que decías de la Escuela Sevillana de Estructura de la Información, ¿no? y un poco el enfoque estructural, la recuperación del enfoque estructural, nos llevaría a eso que Ramón también ha estudiado, que es el pensamiento complejo. Y precisamente lo que nosotros estudiamos, lo que analizamos, es que tanto los medios de comunicación tradicionales como las nuevas redes sociales lo que hacen es seguir insistiendo en el pensamiento simple, porque de esta manera se puede controlar mejor. O sea, si tú a la gente le quitas el método estructural y no hace una interpretación compleja del mundo en el que vive, sino que se deja llevar por espectáculos, se deja llevar por fuegos artificiales, se deja llevar por banalidades, es una manera mucho más fácil de controlar a la gente, porque le desvías la atención de los asuntos que de verdad son importantes. Pero los peligros de esas redes, porque yo no sé si vuestros alumnos leen el periódico. No. Generalmente no leen periódico. Yo estoy harto de decirle, señores, cuando se viene a clase, además están en el último año del grado en periodismo, señores, cuando se viene a clase hay que venir con la actualidad sabida. Y les matizo, o por lo menos con la actualidad que los medios de comunicación quieren que sepamos, ¿no? Entonces, bien, hay que ir de una emisora a otra desde la mañana, porque empezamos la clase a las 8:30 de la mañana, pues hay que escuchar ya las distintas emisoras de radio, lo que sean. Digo, háganlo como quieran, con las redes, como quieran ustedes escucharlos, pero por favor vengan a la clase con la actualidad sabida. Y no consigo que vengan a clase con la actualidad. ¿Y Laura, tú, con tus alumnos? No, el otro día, curiosamente, además, hice esa encuesta un poco en clase, ¿no? Les pregunté a través de qué se informaban. Periódicos
Ninguno, Eso ya... Ni en primero ni en cuarto, que yo doy clase en los dos cursos. En la radio tampoco, salió una persona, una alumna que escuchaba más la radio, una alumna que era más mayor. La televisión, sí, bastante, y las redes sociales. Las redes sociales fundamentalmente, lo cual es muy preocupante, ¿no? Porque estamos ahí filtrando. Y en un día como hoy, que nos hemos enterado, bueno, llevamos ya varios días, pero ya sale el famoso de Facebook, Zuckerberg, y dice, y reconoce, y pide perdón, que 500.000 personas, ¿no? Sí, los indujeron a votar a Trump, y también en el Brexit también han tenido que ver. Sí. ¿Qué pintamos nosotros, entonces? Vamos a ver. Yo tengo una forma de interpretar estas cuestiones. Existe lo que se llama la cultura digital. Yo doy clase en el aula de la experiencia, es decir, personas mayores ya, de 65 años, de 70, y también en los jóvenes que están en cuarto de grado en periodismo. Y hay una diferencia, se ve una diferencia generacional importante en el mundo mediático, porque estas personas ya mayores que están en el aula de la experiencia llegan a clase informadas de forma tradicional. Sí. Ellos escuchan la radio, tienen sus programas de televisión, conocen a presentadores de aquí y de allá, sí, de Onda Cero, tal y cual, conocen todo, ¿eh? Y llegan, empiezas a hablar en clase y a los 2 minutos te están hablando y participando en clase, porque tienen bagaje, sí, cultural y mediático. Sin embargo, a mí me preocupa el tema de la juventud. No porque yo quiera decir que cualquier tiempo pasado fuera mejor, que no es así. Yo creo que el tiempo actual es más apasionante que el mío, mucho más interesante, mucho más apasionante. Lo que pasa es que en la cultura digital, como bien dicen algunos expertos, bueno, no voy a citar nombres para qué, pues la cultura digital es picotear de aquí y de allá y de acullá. Entonces el conocimiento tiene que ser sistematizado. Aquí empieza y aquí acaba. Y con toda esa cantidad de datos yo me hago bueno, pues una interpretación de lo que está pasando. Eso no es posible con la cultura digital, porque los jóvenes están informándose en los muros de las redes sociales y con algo que le manda el amigo, con esto. Sí. Entonces no es posible hacer así una cultura. Y esto también está desconcertando al mundo empresarial de la inversión publicitaria, porque dicen, bueno, los empresarios en su mayoría, que yo sepa, todavía no confían en la publicidad digital. En digital, sí. No, todavía no. Incluso hasta periódicos importantes, no voy a citar nombres, que en digital no están teniendo los ingresos publicitarios que ellos creían. ¿Por qué? Porque tenemos un público pues muy anarquista en el sentido del uso de la comunicación. Aurora dice en un momento también, hablando del neoliberalismo como teoría cultural, dice, del consentimiento de la clase media al pensamiento único no hay mucha distancia. O sea, solo hay que añadir un proceso aniquilador de la conciencia crítica para que triunfen los valores afines al sistema y se aparten aquellos que tienen que ver con el interés general. Sí, bueno, ahí tomaba un poquito la idea de Chomsky, ¿no? De la idea un poco del consentimiento de la clase media, que empieza a perder la conciencia de clase. Y si pierdes la conciencia de clase, pierdes la conciencia crítica y, por tanto, estás muy cercano ya a lo que es la homogeneización de tu pensamiento respecto a las grandes directrices de la comunicación, y no solamente de la comunicación, sino de la comunicación dentro del sistema, con todo lo que implica de valores. Ahí conectaríamos con la materia que damos en clase, ¿no? La estructura y la superestructura. La superestructura es toda la ideología que emana de esa estructura que está inserta dentro del sistema. Pero de aquí también podemos deducir que lo que está pasando ahora, esta oleada de Trump, de Erdogan, de Netanyahu, Putin ahora alzándose en Rusia, Jinping en China, es un poco también el signo de los tiempos, ¿no? De esta manera. Bueno, de alguna manera, por ejemplo, el caso de Trump, que es el que más se ha tratado, ¿no? Porque Trump tenía todos los medios de comunicación en contra, los llamados medios del establishment, y sin embargo ha salido. ¿Por qué ha salido? Una periodista norteamericana, que es Amy Goodman, hizo un estudio recientemente y ella hablaba del minutado, del tiempo que había
ocupado Trump en las pantallas, en los medios de comunicación estadounidenses. Trump estaba, y estaba además con un discurso que dentro del contexto actual funciona, lo estamos viendo, ¿no? Un discurso que conecta con la creación del enemigo, que es parte de la ideología, la creación del enemigo. Esto no es nada nuevo, lo que decimos. El miedo lo ha utilizado el poder a lo largo de toda la historia. Entonces, si tú ocupas mucho espacio y lo ocupas con un mensaje que conecta plenamente con la ideología, tienes la combinación perfecta. A ver, hoy nos tenéis que explicar aquí un término que en él mismo es contradictorio. ¿Qué es la posverdad? A ver, a todos los oyentes y espectadores que estén, ¿qué es la posverdad? Vamos a ver, la posverdad es algo que ya existía y que ahora se ha rebautizado con ese palabra que ha hecho fortuna, como decimos en la universidad, la posverdad. Igual que las fake news. Porque vosotros lo que pretendéis con este libro, precisamente, además que es muy clarito, está todo, además hay un interés de que sea claro, es, pues eso, ver la estructura del poder y de la información. Lo que nosotros pretendemos con ese libro es que el ciudadano entienda cómo funcionan las cosas. O sea, no diciéndole esto es malo o bueno. Mire usted, así funciona el mundo. El mundo de la comunicación funciona así, para nuestra suerte o para nuestra desgracia, pero así funciona. Y entonces, la posverdad, volviendo a la pregunta, la posverdad es el deseo de transmitir un mensaje utilizando elementos que no son rigurosos. Pero eso es muy antiguo. Pero eso se llamaba mentiras. Sí, no, pero no solamente, eso se llama desinformación también. Eso ya lo traté yo en mi tesis doctoral que la defendí en el año 94, solo que yo no la llamé posverdad, la llamé, por ejemplo, emotividad, simplicidad. Es decir, cuando tú quieres captar y vender, entre comillas, un mensaje, pues tú lo haces a través de elementos que lleguen a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente y de los seres humanos no funcionamos con la razón, funcionamos con las emociones. Entonces tú utilizas, entre otros elementos, las emociones para introducir un mensaje en la sociedad. Eso es una de las aristas de la posverdad. No digo que sea todo, pero eso. Es decir, utilizar elementos que no son rigurosos para introducirte una idea. Pero eso es muy antiguo, O sea que ahora pues estamos por esos términos, pero siempre cuando tú quieres vender un mensaje, pues utilizas a los niños, utilizas incluso a los niños prematuros que están en las incubadoras, como pasó en el reportaje Vender la Guerra, que se hizo para hacerle saber a los norteamericanos en el año 91 que había un señor llamado Saddam Hussein que era muy malo y que había que echarlo de Kuwait. Ahora se han cumplido, años de aquello. A ver, seamos prácticos. Un ejemplo práctico, Aurora, como profesora de periodista y profesora también de periodistas. La semana pasada, aquí en donde se asienta vuestra escuela vuestra Escuela Sevillana de Estructura de la Información, y además cerca de donde está la escuela, comparece el embajador chino que había venido por aquí a unas negociaciones comerciales con un consejero de la Junta de Andalucía. Y le hacen, a la segunda pregunta que le hacen, que se la hace creo una compañera de la facultad, no lo deja contestar y se lo lleva. ¿Esto beneficia o favorece al periodismo? ¿Sabes la noticia? Sí, pero bueno, esto está dentro de esa imagen curiosa que se vende sobre unos determinados países, una imagen amable. Los medios están vendiendo una imagen amable de China, y en parte está relacionado con eso que has dicho tú de las relaciones comerciales. O sea, China podría ser uno de los países del eje del mal y sin embargo no lo es, y no se le va a dejar a ningún periodista ni se le va a dejar por parte del poder político que se le ponga mal, que se le vea, no se le va a incomodar. Pero este embajador, sé que hablaba español, que habla español perfectamente, hubiera entendido la pregunta y no le dio opción ni que pudiera responder. Es que a China hay que tratarla bien. O sea, a China no se le puede tratar mal, está dentro del capitalismo, aunque sea un país comunista, es amigo, no es un elemento que decimos nosotros herético, entonces se va a proteger. Con lo cual,
si el cúmulo de preguntas que se hicieron en la rueda de prensa eran todas amables. No, había pocas preguntas. Había pocas encima. Fue la segunda. Con lo cual, ahí el periodista ha intentado hacer su labor y no se la ha dejado, se la ha censurado por parte del poder político. Sí, cómo no. Hay, por primera vez en la historia de los grandes medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos, hay entre los 30 mayores grupos mediáticos del mundo, hay 2 grupos chinos. La televisión china, la CCTV, que se puede sintonizar en español también. Sí. Y para toda América. Claro, y uno de los portales más importantes que han hecho allí, porque allí han rechazado a Google y han creado Baidu, que es un portal potentísimo en China. Entonces, estamos ya teniendo por primera vez en la historia a grandes megagrupos de comunicación chinos entre los 30 grandes grupos de comunicación del mundo. Eso significa que también China está dentro del mercado, porque la televisión china, CCTV, emite publicidad. Esa es una televisión que nos rompe los esquemas de lo que es el mundo de mercado, porque emite publicidad, tiene televisión de pago. O sea que China está... Bueno, Thomson Reuters la ha comprado también ahora una corporación china. Y además haciéndolo en español, que es lo asombroso, que ellos estén ya entrando, no nosotros, España que hablamos en lengua, sino los chinos. Es más herético, que ha dicho ella. Aurora utiliza un término para definir a Donald Trump. Dice que es un herético integrado. Es más herético ahora mismo Donald Trump que los mismos chinos, porque Donald Trump está contra la concentración. AT&T en Estados Unidos ha comprado Time Warner. Y la CNN es de Time Warner. Entonces, por eso critica tanto, el mensaje es muy violento contra Trump y Trump está contra esa concentración de poder. O sea que Trump tiene una postura en ese sentido de izquierda. Sí, está contra la concentración de poder. Bueno, se incorpora Charo Gutiérrez. ¿Qué tal? Conoces ya a Ramón Rech y también a Aurora. Gracias. Bueno, pues unas preguntitas tenemos preparados para vosotros. Hacemos la pregunta de respuesta rápida y es la misma para ambos, ¿vale? Aurora, por ejemplo, para estar al tanto de lo que ocurre, sigue la prensa nacional, la radio, la televisión, las redes sociales. Prensa nacional y Twitter. Yo sigo prensa nacional y newsletter que me van llegando a mi correo electrónico. Ramón, ¿qué consejo daría a nuestros políticos para subir un poquito el nivel cultural de Andalucía? Eso está clarísimo, que leyeran mucha historia y mucha filosofía. Que inviertan en educación y también que lean más. Y no cambien demasiado las leyes. En este momento, Aurora, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Una persona cuerda... ¿Tiene que ser de España o puedo elegir fuera, quizá? En este país. Bueno, en este país. Yo, por ejemplo, el otro día que nos presentó Juan Torres el libro, me parece que es un economista bastante cuerdo y al que habría que hacer caso en más de una ocasión, sí. ¿Ramón? Pues qué casualidad, porque yo he estado pensando ahora mismo esta pregunta y digo, pues que yo hablaría de Juan Torres. De Juan Torres. Bien. Sí, que lo tuvimos en el También programa. ha venido por aquí. Personas que son librepensadoras, personas que dicen lo que tienen que decir y ya está, eso es una persona cuerda. La mayor mentira que nos han contado, Ramón. La mayor mentira que nos han soplado. En este país ¿Dónde llamado quieras? España. Por ejemplo. En general. Bueno, la mayor mentira es lo que citaba antes, cómo el señor Saddam Hussein era un señor malévolo que entró en los hospitales de Kuwait y sus soldados mataron a bayonazos con las bayonetas a los niños prematuros que estaban en incubadoras. Eso es una gran mentira que se descubrió en un reportaje de investigación periodística, que fue una gran mentira. ¿Aurora? Yo añadiría ya después la guerra de Irak, 2003. Me parece que es una de las grandes mentiras políticas y militares. ¿Y qué trae peores consecuencias, Aurora? ¿Decir sí o decir no? Diré como la canción, depende. Bueno, ¿Ramón? ¿Peores consecuencias? ¿Decir sí? Decir sí o decir no. Decir sí o decir no. Decir no. Desde el principio, el primero que dijo no fue Lucifer. Y ya le fue mal en la vida. Aurora, poemas en prosa
en el libro de Luis Cernuda, Ognos. ¿Qué tiene este libro para ti como para haberlo elegido? Era una gran admiradora de Cernuda desde que era adolescente, pero hace unos años un amigo común de Jesús y mío, Antonio Molina, me regaló este libro y me hizo reencontrarme conmigo misma en un tiempo diferente, y tuve una especie de epifanía también, que era vivir en Sevilla. Nunca me lo había planteado, ¿no? Yo había pensado en cambiar de ciudad a la hora de vivir, y de repente Ognos, que es muy Sevilla, me dio esa revelación. Oh, qué curioso. Bueno, es que Aurora es de Cádiz, ¿no? Sí. Sí, todo hay que decirlo, claro. No, por eso. Ramón, el día que Nietzsche lloró, ¿por qué este libro? Por los diálogos tan profundos y tan bien conseguidos del autor, que es psicólogo y se le nota profesor en Estados Unidos. Entonces yo recomiendo, no tanto como novela, sino para recrearse en los diálogos entre Nietzsche y Breuer, que nunca se conocieron, es una ficción, ¿no? Pero Breuer, que es uno de los maestros de Freud, ¿no? Pues mantiene unos diálogos ahí con Nietzsche apasionantes. ¿Y en qué hay que recrearse en concreto en la escultura que has elegido, el San Jerónimo, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla? Lo tenemos aquí, lo tenemos en Andalucía, San Jerónimo de Torrillano. El de Torrillano. Bueno, es que eso yo creo que todos los estudiantes de medicina tendrían que ir a ver esas esculturas, porque eso es anatomía pura, ahí se estudia pues el sistema sanguíneo, ¿no? Es decir, eso fue admirado por Goya, en su momento se quedó asombrado con esa escultura. Y la tenemos aquí. Yo cuando la vi allí en el Museo de Bellas Artes, la primera vez que la vi, digo, esto es una maravilla, esto... y marcó, a partir de esa escultura, todas las esculturas de San Jerónimo se han hecho así. Fue Torrillano el que empezó a hacerlo así. Y además estuvo aquí en un monasterio que tenemos maravilloso, también, ¿no? El de Buenavista, anteriormente, sí. Aurora, Los amantes de Magritte, que por cierto no se sabe dónde está, porque yo no se sabe, no sé de dónde, si lo has visto, pero en alguna información que he barajado decía que estaba en el MoMA de Nueva York y en otro que era una colección privada. Es una colección privada. Yo la referencia que tengo es una colección privada. Es un cuadro muy enigmático y a mí me gusta mucho porque habla, por lo menos para mí, de ese autoengaño que es el amor. Por lo menos yo lo interpreto de esa manera. Nos mentimos mucho en el amor y son dos amantes, ¿no? Que no se ven, que pasa mucho cuando dos personas se enamoran, no se ven lo que quieren ver. Claro. Y en cine no ha habido ninguna duda, la trilogía completa del Padrino. Sí, porque conecta con el poder, o sea, sí. Ahí es increíble, bueno, aparte de una obra maestra del cine, pero conecta todas digamos, las posibilidades que tiene el poder desde la Iglesia, con el crimen organizado, con la política, ¿no? Entonces hay escenas maravillosas para usar también nosotros en clase como ejemplo de cómo funciona el poder. El poder. Y más o menos también se habla de poder, se habla del mundo de la televisión, las farsas que hay a veces y tal. Es el caso de la película que ha elegido Ramón, Un mundo implacable. Exactamente, Un mundo implacable, que es una película centrada en el mundo de las audiencias, la lucha por las audiencias. Detrás está una estructura, pero lo interesante de esta película es que es del año 1976. 76, sí. Y ya se habla de lo que iba a ser la globalización, porque en el 76 no decíamos nunca ni mundialización ni globalización, pero ahí te explican en alguna de las escenas cómo va a ser el futuro, cómo va a hacer el mundo mercantil, cómo nos va a llevar hacia lo que estamos entrando, la sociedad del ocio, donde ahí se dice, nosotros los distraeremos. Pues ahora estamos en el mundo de la digital, en el mundo que algunos dicen que es el mundo de la individualidad gregaria. Es decir, tenemos mucha libertad con muchos medios digitales, pero todo el mundo hacemos lo mismo. Lo mismo. En ambos casos, por cierto, Jesús, ambas películas muy premiadas, tanto con Oscar como con Globos de Oro, en ambos casos. Bueno, grandes películas. Aquí, el libro El laberinto mundial de la información, del que hoy están ellos, los profesores y también los alumnos que han trabajado en la investigación, yo lo que he visto está muy clarito explicado y vale no para quien esté interesado en el periodismo, sino también para comprender el mundo. Porque se dice aquí, dice Reich en este sentido, o tenemos visión de conjunto estructural, o ya nos podemos ir despidiendo de poseer conocimiento. Dispondremos de información, hiperinformación, infosicación,
que es como intoxicación, ¿no? Infosicación, sí. Infosicación. Sí. E intoxicación por la información. Casi toda aquella procede de nuestros artilugios digitales, pero ya nos podemos ir despidiendo de tener conocimiento. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros. Entren en este libro para que no les tomen el pelo. Y nada, hasta la próxima que nos podamos ver por aquí. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde y ustedes ya lo saben, si quieren pueden volver a ver este programa a las 11:15 de la noche aquí mismo en Andalucía Televisión, también en las redes sociales a través de YouTube y en Televisión a la Carta. Y estén atentos, atentos.